Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a adentrarnos en un tema que ha estado resonando mucho en las noticias y en las redes sociales. Vamos a hablar de alguien que admiramos muchísimo, una artista que siempre nos sorprende con su talento y su carisma, Demet Özdemir. Y si han leído bien el título, porque Demet ha roto su silencio para pedir algo muy importante: respeten mi amor con Khan. Así que si quieren saber todos los detalles de lo que ha dicho, por qué ha tomado esta decisión, cuál ha sido el contexto que la ha llevado a este punto y cuál ha sido la reacción general, quédense conmigo porque este vídeo promete ser muy interesante. Y por cierto, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto. Denle al botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada de lo que compartimos. Bueno, como muchos de ustedes saben, Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas en el mundo de la actuación, especialmente después de su exitoso proyecto juntos, Erkenci. Su química en pantalla era innegable, una conexión magnética que cautivó a millones de espectadores. Cada mirada, cada gesto, cada escena compartida alimentaba la fantasía de que esa chispa cruzara la pantalla y se encendiera en la vida real. Y efectivamente esa chispa pareció saltar, o al menos eso es lo que todos esperábamos y deseábamos fervientemente. Desde entonces su relación se convirtió en un torbellino mediático, un foco de atención constante. Cada fotografía juntos, cada me gusta sutil en redes sociales, cada aparición pública, por fugaz que fuera, se convertía instantáneamente en noticia. Y seamos honestos, a todos nos encantaba seguir su historia de amor. Eran la pareja de ensueño para muchos, la personificación del romance televisivo que se materializaba en la vida real, y verlos felices juntos nos transmitía una sensación de alegría genuina, casi como si fuera nuestra propia historia de amor. Sin embargo, esta atención desmedida, esta fascinación colectiva por su vida privada, como suele ocurrir con las figuras públicas que alcanzan un nivel de fama tan estratosférico, a veces traspasa los límites de lo razonable, de lo ético, e incluso de lo legal. Los rumores, las especulaciones, las interpretaciones malintencionadas y en ocasiones, las críticas injustificadas y los comentarios hirientes pueden convertirse en una carga emocional y psicológica muy pesada para cualquier persona, y mucho más aún cuando se trata de la esfera más íntima y vulnerable de un ser humano, como lo es una relación amorosa. Parece que a pesar de la distancia física que pudiera haber surgido entre ellos, a pesar de que su relación haya podido evolucionar hacia una amistad o incluso haber terminado en algún momento, el público y ciertos sectores de los medios de comunicación no han querido dejar este tema en paz. La curiosidad se ha transformado en obsesión para algunos, y la admiración en un escrutinio implacable. Y es precisamente en este contexto de invasión constante, de falta de respeto a su espacio personal, donde entra la contundente y necesaria intervención de Demet. Recientemente Demet Özdemir decidió que era hora de poner un alto definitivo a toda esta invasión de su privacidad. Rompió su silencio, no para ofrecer detalles escandalosos, ni para confirmar o desmentir rumores específicos que circulan sin cesar en el universo digital, sino para hacer una petición muy clara, digna y cargada de un profundo anhelo de paz y respeto. Respeten mi amor con Khan. Esta frase aparentemente simple, corta pero intensamente cargada de significado, nos dice mucho, muchísimo, sobre la situación que está viviendo y las presiones a las que se ha visto sometida. Implica que su relación, sea cual sea su estado actual o pasado, ha sido objeto de comentarios invasivos, de juicios sumarios, de especulaciones constantes y de una atención que ha socavado su privacidad y su paz interior. Es un llamado vehemente a la empatía, a la comprensión, a entender que, detrás de las brillantes y carismáticas figuras públicas que vemos en pantalla o en las redes sociales, hay personas con sentimientos complejos con derecho a vivir su vida privada, a construir y mantener sus relaciones, sin ser el objeto de un circo mediático constante, sin ser analizados y juzgados por miles, a veces millones, de extraños. Ahora, ¿qué es lo que realmente significa que Demet haya pedido respetar su amor con Khan? Primero, debemos recordar el inmenso impacto que tuvo su relación, o lo que se percibía como tal, en el imaginario colectivo. Fue una relación que se vivió en primera fila para el público. Cada paso que daban juntos era analizado con lupa, cada gesto interpretado de mil maneras posibles, cada ausencia generando un mar de especulaciones. Cuando las cosas empezaron a enfriarse, o cuando las noticias sobre una posible separación comenzaron a circular con mayor fuerza, esto también generó un torbellino de comentarios, algunas veces llenos de compasión, pero otras, lamentablemente, crueles e hirientes.
Es muy posible que Demet sienta que incluso ahora, cuando quizás su relación ya no sea lo que fue en su momento de mayor esplendor mediático, la gente sigue hablando, sigue juzgando, sigue especulando sobre cada detalle y que esta dinámica le impide a ella, y quizás también a Khan, avanzar en sus vidas personales, en sus carreras, o simplemente vivir en paz, sin el peso constante de la mirada ajena. El hecho de que ella haya utilizado la palabra amor es tremendamente significativo. Implica que a pesar de las idas y venidas de los rumores de ruptura, o de las posibles nuevas etapas en sus vidas, sigue habiendo algún tipo de sentimiento, de conexión o de recuerdo valioso que ella desea proteger, que es importante para ella y que considera digno de respeto. No está pidiendo que se ignore la existencia de Khan, ni que se olvide el impacto que tuvieron como pareja en la pantalla y fuera de ella. Lo que está pidiendo es que se respete la naturaleza de esa relación, ya sea un amor pasado que fue significativo, o quizás una conexión que persiste a un nivel más personal y privado. Es un reconocimiento tácito pero poderoso de que, aunque sean figuras públicas, la esfera de su vida sentimental es un territorio íntimo, que pertenece a ellos dos y a nadie más, y no una propiedad pública a disposición del entretenimiento o el escrutinio de las masas. Piensen en ello. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría que cada relación que hemos tenido, cada momento íntimo de felicidad, de dolor, de aprendizaje, fuera analizado, diseccionado y comentado por miles de extraños en Internet? Es completamente natural que sintamos curiosidad por las vidas de nuestras celebridades favoritas, que nos interesemos por sus proyectos, por su crecimiento profesional e incluso por sus relaciones. Pero existe una línea muy fina, a menudo invisible para quienes la cruzan, entre el interés genuino y la obsesión invasiva, entre la admiración sincera y el escrutinio implacable que vulnera la dignidad. Demet, con esta declaración valiente y clara, está trazando esa línea. Está diciendo de manera enfática y con firmeza: hemos sido figuras públicas, hemos compartido una parte de nuestra vida con ustedes, hemos construido una conexión gracias a su apoyo, pero ahora les pedimos, les rogamos, que retrocedan un poco, que nos den espacio, que respeten nuestro mundo privado. Es fundamental destacar que esta declaración no ha surgido de la nada, no es una reacción impulsiva. Probablemente ha sido el resultado de meses, quizás años, de lidiar con una presión mediática incesante, con un bombardeo de comentarios y especulaciones que agotan la energía mental y emocional. Imaginen la cantidad de fuerza interior que se necesita para soportar esa atención constante, esa mirada inquisitiva, sin que afecte el bienestar psicológico. Es agotador, es desgastante y es completamente comprensible que en algún momento uno sienta la necesidad imperiosa de poner un límite, de defender su espacio vital, de salvaguardar su salud mental. ¿Y cuál ha sido la reacción ante esta petición tan directa y emotiva? Bueno, como era de esperar, ha sido un mosaico de opiniones, una representación fiel de la diversidad de reacciones que generan las figuras públicas. Por un lado, una gran mayoría de sus fans más leales, aquellos seguidores que valoran su talento, su integridad y sobre todo su privacidad y su bienestar, han aplaudido con fervor su valentía. Han visto en sus palabras un acto de autocuidado, un gesto de dignidad, un ejercicio de respeto hacia sí misma y hacia la historia compartida con Khan. Han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, animándola a seguir adelante, a mantenerse fuerte, a no ceder ante la presión. Estos fans entienden perfectamente que el amor, ya sea presente, pasado, o en proceso de sanación, es un asunto profundamente personal y que no debe ser instrumentalizado ni convertido en objeto de especulación constante y a menudo destructiva. Por otro lado, y esto es algo innegable en el ecosistema de la fama, no han faltado aquellos que, acostumbrados a ser alimentados con chismes, con exclusivas jugosas y detalles íntimos de la vida de las celebridades, pueden sentir una cierta decepción o incluso cierto enojo. Quizás esperaban una confirmación o negación de algún rumor específico que venía resonando, o simplemente disfrutan del drama, de la controversia, de la posibilidad de especular sin cesar. Estos son, precisamente, los que a menudo cruzan la línea hacia la invasión, los que alimentan esa marea de comentarios que Demet está intentando frenar. Y es, en gran medida, a ellos a quienes Demet les está hablando directamente. También están aquellos que interpretan su declaración, quizás de forma errónea pero comprensible dada la naturaleza humana, como una confirmación indirecta de que algo interesante está ocurriendo, y esto solo alimenta aún más la curiosidad y la vorágine de especulaciones. Es un ciclo vicioso, una rueda de hámster mediática, difícil de romper. Lo que Demet ha hecho es, en esencia, un acto de empoderamiento. Ha decidido tomar las riendas de su propia narrativa, de su propia historia,
y ha exigido el respeto que le corresponde como ser humano. Es un mensaje potente y necesario para todos los medios de comunicación, para los creadores de contenido y para el público en general. Las vidas privadas de las personas, independientemente de su fama o notoriedad, deben ser tratadas con dignidad, con consideración y con un mínimo de decencia. No se trata de esconderse, de desaparecer del ojo público, sino de tener el derecho soberano a decidir qué compartir, con quién compartirlo y cuándo compartirlo, y sobre todo, de establecer los límites claros donde termina la admiración y empieza la invasión. Además, la frase «mi amor con Khan» puede ser interpretada de múltiples maneras, y cada una de ellas valida la petición de Demet. Podría referirse a un amor pasado que aún conserva un significado especial y profundo para ella, un capítulo importante de su vida que no quiere que sea difamado, ridiculizado o trivializado. Podría ser una forma de proteger la memoria de algo bonito y valioso que vivieron juntos, de honrar esa experiencia sin permitir que sea mancillada por la opinión pública. O en un escenario más especulativo pero no del todo imposible, podría ser una forma sutil y elegante de proteger una relación actual o incipiente que aún no desea hacer pública, que está en una fase delicada, o que simplemente desea mantener alejada del escrutinio masivo y las presiones externas, para que pueda florecer en un ambiente de paz y privacidad. Sea cual sea el caso subyacente, la petición de Demet es inequívoca y universal: respeto. En el vertiginoso mundo de las redes sociales, donde todo se amplifica exponencialmente y la información viaja a la velocidad de la luz, es increíblemente fácil caer en la tentación de opinar, de juzgar, de etiquetar y de especular sobre las vidas de otros, especialmente de aquellos que admiramos. Pero es fundamental, como seres humanos conscientes y empáticos, recordar que detrás de cada perfil, de cada imagen cuidadosamente curada, de cada titular sensacionalista, hay una persona real con sentimientos, con vulnerabilidades, con una vida interna compleja. Demet Özdemir, con su declaración directa y conmovedora, nos recuerda esta verdad fundamental, esta humanidad compartida que a veces olvidamos en nuestra vorágine digital. Este tipo de situaciones, que involucran a figuras públicas a las que admiramos, nos invitan a una profunda reflexión sobre nuestra propia conducta como consumidores de noticias, de entretenimiento y de contenido en línea. ¿Estamos siendo respetuosos en nuestras interacciones digitales? ¿Estamos contribuyendo a un ambiente tóxico, lleno de juicios y especulaciones, o estamos apoyando a las personas que admiramos de una manera constructiva y empática? La petición de Demet es, en cierto sentido, un espejo para todos nosotros, una oportunidad para examinar nuestra propia huella digital y nuestro impacto en la vida de los demás. Y hablando de Can Yaman, es interesante y revelador notar que él también ha enfrentado un escrutinio similar, una presión mediática constante a lo largo de su carrera. Ambos como pareja estuvieron bajo los intensos reflectores de la fama, y vivieron de cerca el lado menos amable de la atención pública. Si bien esta declaración específica, este grito de respeto proviene de Demet, es muy probable, casi seguro, que Can comparta su sentir y su necesidad de privacidad. Es un asunto que involucra a ambos y la petición de Demet es, en un sentido amplio y solidario, una petición de respeto para la relación que compartieron, o que quizás aún comparten en alguna dimensión, y para la tranquilidad y el bienestar de ambas personas. Es importante también considerar el contexto cultural en el que se desarrollan estas dinámicas. En muchas culturas las relaciones sentimentales son consideradas un tema intrínsecamente privado, un espacio íntimo que no debe ser expuesto al público. Las intervenciones mediáticas, por lo tanto, pueden ser particularmente invasivas y dolorosas. Turquía, por ejemplo, tiene una industria del entretenimiento muy activa y vibrante, con un alcance internacional considerable, y al mismo tiempo, es una sociedad donde la privacidad de las figuras públicas es a menudo un tema delicado, donde las expectativas sociales y la curiosidad mediática pueden colisionar de forma explosiva. En definitiva, la declaración de Demet Özdemir es un recordatorio poderoso y necesario de que la fama, por grande que sea, no anula los derechos personales, la dignidad humana ni la necesidad de un espacio privado. Es un grito de independencia, de autonomía y de dignidad. Nos invita a ser más conscientes de nuestras acciones en línea. A reflexionar antes de publicar un comentario o compartir un rumor, y a tratar a los demás, especialmente a aquellos a quienes admiramos, con la empatía, la consideración y el respeto que todos merecemos como seres humanos. Así que, para resumir, Demet Özdemir ha roto su silencio para pedir una cosa muy importante y fundamental: respeten mi amor con Can. Esto surge como respuesta directa a la constante presión mediática,
a la especulación incesante y a la invasión de su privacidad en relación con su pasada o presente relación con Can Yaman. Es un llamado vehemente a la empatía, a la comprensión y a la protección de su esfera privada, un espacio vital que le pertenece solo a ella. La reacción a esta petición ha sido mixta, como era de esperar, con muchos fans apoyándola incondicionalmente y otros, quizás, mostrando cierta decepción por no obtener los detalles escabrosos que anhelaban. Lo que sí es seguro, lo que trasciende todas las reacciones, es que Demet está defendiendo con valentía su derecho inalienable a la privacidad y a vivir su vida sin el peso opresivo de juicios constantes y escrutinio público. Espero que hayan encontrado este vídeo tan interesante y revelador como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que los medios y el público en general deberían ser más respetuosos con la vida privada de las celebridades? ¿Han sentido alguna vez que la línea entre el interés y la invasión se ha cruzado en su propia experiencia o al observar situaciones similares? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas. Si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado informativo y enriquecedor, por favor, denle un gran me gusta para apoyarnos. Su apoyo es invaluable para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Y si aún no lo han hecho y quieren formar parte de esta comunidad creciente, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Denle al botón rojo de suscribirse y activen esa campanita para no perderse ni un solo vídeo que compartimos. Su apoyo es lo que nos permite seguir creando vídeos y nos ayuda a crecer. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.